muchísimas gracias. Gracias a la organización por la invitación a participar en estas segundas jornadas. Es un auténtico placer haberme desplazado para poder compartir un poco mis experiencias de estos últimos 30 años, que no es poco. ¿A que no lo parece? Bien, me han pedido que hable de cuestiones eminentemente técnicas, veterinarias. Nada de lo que yo diga aquí hoy está fuera de lo que consideramos medicina basada en la evidencia, ¿vale? No me invento nada, no soy tan listo como para inventarme cosas. Sí que voy a mencionar a un ponente que habéis tenido esta mañana, a Octavio. Para mí es un placer, porque me he basado en muchos de mis trabajos, en mi trabajo personal, en muchos de los escritos que ha hecho Octavio. Os voy a hablar sobre algunas cosas técnicas, sobre enfermedades, sobre todo infecciosas, que tienen los gatos de las colonias, y también me han pedido algunos aspectos prácticos del cuidado veterinario en los animales de colonias. ¿De acuerdo? Bien, el agradecimiento que ya he hecho. Hay mucha información acerca de esta implantación de Programaster. No voy a inventar nada nuevo. Como os decía, este es uno de los trabajos sobre el que más me baso. Habéis tenido la oportunidad y el privilegio de haber estado esta mañana escuchando a Octavio, y es de verdad que un auténtico placer. Cuando terminéis, hablar con él, preguntarle cosas, porque es una auténtica maravilla. Hay mucha evidencia sobre todo el manejo y la implantación de Programaster a nivel internacional, páginas como la Alicat Alice, la Asociación Internacional de Medicina Felina como la ICAT-CARE, que habla de muchos aspectos de animales de vida libre, animales de colonias. Es decir, que no es nada que alguien se haya inventado y quiera colar de alguna manera. ¿De acuerdo? En todos estos trabajos se entiende que hay un hecho que es la sobrepoblación felina, y esto lo vivimos como consecuencia de muchos factores. El abandono sigue siendo un factor importante, pero sobre todo también la gran capacidad de reproducción que tienen los gatos. Tienen unas características de reproducción que les hace especialmente fértiles a los gatos, para que la supervivencia de la especie sea posible, ¿vale? Y sobre todo, si eso además en algunas ocasiones se une a un exceso de recursos en un territorio determinado, pues tenemos la tormenta perfecta para que tengamos sobrepoblación felina. ¿Se me escucha? Es que se me calles tú. Por tanto, la aparición de colonias felinas es un hecho que exige una interacción entre humanos y gatos que en muchas ocasiones entendemos que es una relación compleja. Y eso lo sabemos todos. Conlleva una gran carga emocional, tanto positiva como negativa, mucha más negativa que positiva. Hay muchas informaciones no contrastadas en esto de la instauración de colonias o el manejo de colonias, y sobre todo pues lo que hemos estado hablando y lo que se viene hablando y lo que se seguirá desgraciadamente hablando en los siguientes años es que hay muchas políticas de administraciones que como mínimo son controvertidas aún. Bien, los detractores de las colonias, que existen y muchos, sobre todo esgrimen los riesgos para la salud pública. Siempre hay en una reunión de vecinos donde hay una colonia un médico, una mujer embarazada, que están preocupadísimos por la presencia de los gatos. Entonces, siempre la excusa de la salud pública, el riesgo para la salud pública, es una de las causas más importantes que esgrimen los detractores de la colonia. Entiendo que esta mañana no he podido atender a la conferencia. Octavio os ha hablado sobre la amenaza para la biodiversidad que los gatos de colonias ejercen sobre los territorios, y bueno, ya os habrá contado. Yo me voy a centrar en el riesgo de salud pública. Cuando hablamos sobre el riesgo de salud pública, hablamos de enfermedades que se denominan zoonosis. Esas zoonosis son enfermedades que se contagian de forma bidireccional.
¿de acuerdo? No solo en una dirección, entre animales y hombres. Los gatos es cierto que están implicados en muchas infecciones que son zoonosis, muchas, ¿de acuerdo? Que son portadores potenciales, y ahora vamos a ver algunos ejemplos, son portadores potenciales de algunas enfermedades. Pero en general, la máxima es que los gatos son extremadamente resistentes por sus hábitos higiénicos y de alimentación, son extremadamente resistentes a que existan enfermedades que luego puedan ser zoonosis. Bien, pertenezco a una asociación de veterinarios que se llama AVEPA. Yo no sé si trabajáis con veterinarios que pertenezcan a estas asociaciones. AVEPA ya ha cogido el testigo de la necesidad de establecer un comité de colonias de la que formo parte, y de lo que voy a hablar ahora mismo. Hay una persona aquí, bueno, no se ve muy bien, que es la segunda empezando por la derecha, que se llama Guadalupe Miró. Guadalupe Miró es una profesora de medicina, de patologías infecciosas y parasitología de la Universidad Complutense de Madrid. Es una persona muy implicada en el proteccionismo animal, y es de donde parte un poco todo esto con respecto a los falsos mitos que existen sobre la zoonosis en los gatos de colonias. Bien, como consecuencia de un brote que hubo en un municipio de Madrid, en Fuenlabrada, de leishmaniosis en 2010, esta persona, Guadalupe Miró, hizo un estudio con la asociación ALBA que publicó en 2014 sobre una cantidad medio importante en medicina veterinaria. Tener 346 DN de muestras para un estudio en medicina veterinaria es un número bastante importante. Llegó a la conclusión de que la leishmaniosis en los gatos de colonias no suponía más que un 3,2%, que había una prevalencia de leucemia e inmunodeficiencia similar a la prevalencia que existen en gatos que están en sus casas, gatos indoor, que la seroprevalencia de un protozoo como la toxoplasma es de un 53%, o casi 54%, pero que no se encontraron o quistes, que son las formas infectivas, sino que era detección de anticuerpos, ¿vale? Entonces llegaron a la conclusión de lo que hay que hacer es tratar de desparasitar a todo animal que seamos capaces de hacerlo, ¿de acuerdo? Esta es la cuestión importante. Entonces, este estudio demostró que no hay una relación directa entre los gatos de la calle y las zoonosis que pensamos que pueden tener en general los humanos, que están incluso bastante cerca de estas colonias. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de zoonosis? ¿Qué son enfermedades importantes, realmente importantes? Pues, como lo creáis o no, las mordeduras de los gatos son en realidad una zoonosis, ¿de acuerdo? Porque se producen infecciones hasta en el 50% de las situaciones. Se producen heridas en las manos. Uy, tengo un poco de lío yo con esto. Estoy aquí yo, que se me ha ido de aquí, ¿verdad? Sí. Ahí. Si me das un micrófono de estos así como... ¿Te traigo mano? No. De todas formas, no pasa nada si te lo hago. Ah, vale, me escuchas. Vale. Muchas gracias. Pues se trata en realidad de una zoonosis, y es importante, evidentemente, de las personas que colaboran o son parte de los programas CER o de los manejos de las colonias, porque se producen heridas puntiformes que en muchas ocasiones casi ni te das cuenta, que pueden producir auténticos problemas de infecciones en huesos o en articulaciones, ¿de acuerdo? Son de las pocas afecciones que necesitan generalmente un tratamiento antibiótico, con lo cual hay que considerar las mordeduras de los gatos como una zoonosis potencial, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Aprender a no manipular en exceso, a que mañana os enseñen los cuatro de la empanadilla a cómo se debe hacer una captura, a cómo hacer un manejo sin riesgo, por supuesto, para los operadores, sin riesgo, por supuesto, para los gatos, y que no aparezca este tipo de problemas. La leishmaniosis felina. La leishmaniosis felina es una enfermedad protozoaria producida por un protozoo que se llama Leishmania. Sobre todo en España se da la Leishmania infantum, que es lo que se denomina una enfermedad vectorial, es decir, necesita
un artrópodo como el flebotomo, un insecto, que transmite formas infectivas a distintos hospedadores. Hay una alta prevalencia de leishmania en la medicina canina y se entiende que donde hay una alta prevalencia de esta enfermedad en en perros, que son el reservorio fundamental, también debería haberla en gatos, ¿de acuerdo? Pero el papel epidemiológico del gato no está tan claro, ¿vale? Siempre se estima que la seroprevalencia de los gatos de determinadas enfermedades siempre es infinitamente menor, siempre. Y eso es, como conté antes, como consecuencia de los hábitos higiénicos que tienen los gatos, ¿vale? Existe también, además, una resistencia natural al padecimiento de esta enfermedad, con lo cual el papel como reservorio y transmisor de la enfermedad, aunque potencialmente es posible, todavía está en entredicho. No existen estudios claros al respecto. La toxoplasmosis, todo el mundo sabe de qué estamos hablando. En realidad, la toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria producida también por un protozoo. En realidad, más que un proceso infeccioso para un hospedador definitivo como podemos ser los humanos, que es de lo que estamos hablando, en realidad lo que se trata es de una toxinfección alimentaria, es decir, es un mal manejo de tierras, alimentos en mal estado, no en mal estado, disculpadme, alimentos no lo suficientemente cocinados o tratados de forma térmica de cocción, que es lo que produce en realidad los principales casos de toxoplasmosis en medicina humana. Hace ya unos cuantos años, un grupo al que pertenezco, que es el GENFE, que es un grupo de especialidad de medicina felina dentro de la asociación a la que pertenezco, hizo un consenso con la Sociedad de Ginecología de Medicina Humana. Es algo novedoso en el que se establecieron, os animo a que leáis la guía, y en la que se explica que aunque tú tengas un gato en casa, incluso aunque sea un gato de colonia, y aunque sea en realidad portador de toxoplasma, es muy difícil, por no decir casi imposible, que te transmita la toxoplasmosis. ¿De acuerdo? Necesitan las heces estar en el medio ambiente entre 3 y 5 días para que se produzca un estado evolutivo de las heces para que sean infectivas, y eso generalmente no ocurre. ¿De acuerdo? Y menos en los hogares, en gatos de interior. Con lo cual, lo que hay que hacer es lavarse las manos bien. Sobre todo es una infección que afecta a mujeres embarazadas, porque puede afectar en el desarrollo fetal, en los primeros, en cualquier momento del desarrollo fetal, pero sobre todo causa abortos en el principio de la gestación o malformaciones en edades más intermedias. Entonces, aquellas personas susceptibles de poder contagiarse de toxoplasmosis, lo que tienen que hacer es lo que les recomiendan sus médicos, que es lavarse las manos, comer carnes crudas, lavar la verdura, pero nunca deshacerse del gato. ¿Sí? Hay otra enfermedad, no sé si veis mi mano, que es la enfermedad del arañazo del gato. Es otro problema que es bastante común, pero tiene algunas particularidades. Es una enfermedad producida por una bacteria que se llama Bartonella, que también es vectorial, necesita una pulga para transmitir la enfermedad. Hay una alta prevalencia en algunas zonas concretas de esta enfermedad, pero esta alta prevalencia no se correlaciona con la incidencia de zoonosis, de aparición de esta enfermedad en medicina humana. En medicina humana puede aparecer un proceso que puede ser leve o puede ser un proceso sistémico que puede ser bastante grave. Pero ¿en qué condiciones se produce? Se dan los procesos más importantes de bartonelosis en personas inmunodeprimidas, en ancianos, en enfermos que reciban tratamientos con inmunodepresión, en niños. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues prevenir, hacer que no haya animales jóvenes que transmitan esta enfermedad, lo primero. De ahí los programas CER, que lo que consiguen es hacer un control de la población, hacer que no haya individuos jóvenes en una población.
que no tengan gatos o que no manipulen gatos de difícil manejo personas inmunodeprimidas o personas enfermas. ¿De acuerdo? Lavado de manos, socialización de los gatos, tratando de evitar un destete precoz que hace que los gatos sean más impulsivos a la hora de jugar y puedan tener más movilidad con las manos y confundan el instinto de juego con el instinto depredatorio. Todas esas cosas se pueden ir haciendo para prevenir esta enfermedad del arañazo. En general, el problema que tenemos con los gatos, los humanos, es que tenemos tendencia a manipular a los gatos en exceso. Es un problema. Es decir, hay que manipularlos lo que el gato se deje. El gato que no se deja tocar, no se debe tocar. La bobada esta de voy a amansarle, voy a ver si se hace a mí, voy a acariciarle, voy a forzar esas caricias. El gato es como es, tenemos que adaptarnos a lo que es, ¿de acuerdo? Es muy importante. El exceso de manipulación es muchas veces el problema de muchos problemas de estos tipos que estamos hablando. La rabia, el virus de la rabia es una enfermedad, produce una viriasis muy grave, mortal, casi siempre, que es una zoonosis, por tanto, muy, muy, muy grave. Desde hace muchísimos años, la península es un espacio libre de rabia, pero no por ello las autoridades sanitarias dejan de hacer presión sobre el control de la rabia. Y los programas de vacunación de perros, que también deberían ser extensivos a los gatos, deberían ser llevados a rajatabla. Es decir, la vacunación ha hecho que en España llevemos mucho tiempo sin rabia, pero hay en Marruecos, hay en Francia, ¿en Canarias hay? No hay, ¿verdad? Estamos rodeados, pero no hay. Entonces, la cuestión es, las políticas administrativas en este caso han ejercido su función de forma adecuada y han hecho que España sea un país libre de rabia. Pero, ojo que podríamos tener. Y si tenemos, los gatos son potencialmente transmisores también, como lo pueden ser los perros. ¿De acuerdo? Y por último voy a hablar de las parasitosis, que es otra de las cosas con las que sí nos enfrentamos a menudo. ¿Tipos de parásitos que tienen los gatos de colonias? Pues de todo, sobre todo los intestinales, helmintos, pero en la mayoría de estos parásitos son especie dependientes, es decir, solo y exclusivamente afectan a los gatos, excepto el Toxacara, que sí es un parásito nematodo, un parásito redondo, que sí que es una zoonosis, pero necesita un contagio oral directo, es decir, necesitas comer heces para contagiarte. No parece demasiado posible, ¿vale? Se necesita comer. Bien, ¿sí o no? Es dura la vida de los gatos en la calle, pero dura. Distintos estudios hablan de que los gatos caseros tienen una media de supervivencia de unos 14 años, quizás un poco más en los últimos años. Los gatos ferales son aquellos que jamás, bueno, les llamo ferales, pero no sé tampoco cómo llamarles, porque también hay controversia con el tema, o sea, comunitarios. Pero aquellos que jamás han tenido contacto con los seres humanos, que no están socializados en ese sentido, tienen una media de supervivencia de 4 años, pero fijaros, un gato casero abandonado en una colonia solo tiene una media de supervivencia de 3 meses. ¿Vale? Y estos son medias, evidentemente son curvas de Gauss, habrá unos que vivan 1 mes o 2 días y otros habrá que vivan 3 años, pero las medias son las medias. ¿Y por qué se mueren los gatos en la calle? Fundamentalmente por la acción humana, fundamentalmente. Atropellos, traumas. Lo de los envenenamientos lo pongo entre paréntesis porque siempre se habla de ello. Yo llevo 30 años trabajando con gatos de todo tipo, gatos ferales, gatos de colonias, gatos recogidos, y jamás he puesto de manifiesto un envenenamiento.
Problemas oculares, problemas respiratorios, problemas de boca, malnutrición, ya son enfermedades propias de los gatos. Pero fijaros que sobre todo las causas de mortalidad son derivadas de la acción de los humanos. ¿De acuerdo? La medicina que nosotros hacemos sobre los gatos, hay que hacer una clara diferenciación entre la medicina de las colectividades y la medicina individual. No tienen los mismos patrones de funcionamiento, no es lo mismo, ¿de acuerdo? No es lo mismo tratar gatos de colonias en los que la individualidad apenas existe, o gatos que están en casas multicat, que es más difícil pero se puede hacer algo más de medicina individual, que aquellos territorios en los que solo hay un gato. Esto lo entendemos todos, ¿de acuerdo? Perdón. Las principales enfermedades, sobre todo infecciosas, que tienen las colonias de gatos son las infecciones de vías respiratorias altas, la panleucopenia infecciosa felina, que desde mi punto de vista es lo que justifica la mayoría de las muertes súbitas, que pensamos que incluso son por envenenamientos, ¿de acuerdo? Ojo con la panleucopenia. Los hongos dermatofitos, que existen, pero que no es tan sencillo hacer un control sobre estos, ¿vale? Y los parásitos. Otras enfermedades como la leucemia infecciosa felina, la peritonitis infecciosa felina o la inmunodeficiencia infecciosa felina existen, pero no en una prevalencia mayor que lo que existirían en animales que no son ferales, que no viven en colonias. La aparición de los programas CER, que yo pongo ahí una rayita con V, me vais a entender después, los estudios muestran que la captura, la esterilización y el retorno de estos programas hace que la vida de los gatos de las colonias mejore sustancialmente. Hay una mejor relación de estos gatos con el entorno humano en el que están y, por supuesto, lo que hace a medio largo plazo es disminuir el tamaño de las colonias. No es deseable, ojo, ¿vale? Pero ocurre. Si esterilizamos, no hay nacimientos nuevos, excepto los individuos que vayan apareciendo, ¿de acuerdo? La idea de los programas CER es que no haya cachorros, ¿de acuerdo? El éxito de la implantación de estos programas depende sobre todo de la tasa de esterilización. Cuanto mayor tasa de esterilización exista, sobre todo por encima de un 75%, mayor control poblacional hay. Pero esto necesita tiempo, esto no es inmediato, se necesita tiempo. 10, 15, 20 años, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, se necesita una monitorización de esas colonias. Es decir, vale, esterilicé al 75% o más de los animales, machos y hembras, no nos olvidemos, ¿de acuerdo? Y ya no hago nada más por la colonia. Esto no es así, es decir, siguen pasando cosas. En un estudio que apareció en 2019, hizo un modelo de simulación dinámica de poblaciones de animales de vida silvestre en el que se utilizó la ciencia para tomar decisiones políticas a la hora de implantar programas de control sobre las colonias, ¿de acuerdo? Hicieron un estudio sobre 50 gatos, que 25 eran hembras y 25 machos, con 5 tipos distintos de gestión, en el que se vio el coste de cada tipo de gestión, con una duración media de unos 10 años en cada tipo de gestión, y se evaluó la eficacia de cada tipo de gestión y hicieron estudios en los que se podía extrapolar a poblaciones de muchísimos gatos más, ¿de acuerdo? Y llegaron a las conclusiones que, mira, estos eran los tipos de gestión que se hacían, o bien una captura y sacrificio, que esto se hacía no hace tanto, yo esto lo he vivido, una captura con adopción o refugios, que esto en algunos sitios se sigue haciendo, una captura con sacrificio de la mitad de los animales, adopción de la otra mitad, o un CER más adopción de un pequeño porcentaje de animales. Y con distintos tipos de intensidad.
Solo las intensidades altas de los distintos tipos de gestión conseguían reducir las poblaciones de una forma significativa. Es mucho más caro y menos eficiente sacrificar y luego animales a refugio que hacer un CER para el control y el bienestar de las colonias. ¿De acuerdo? Y la intensidad, como habéis visto, es el factor limitante a la hora de hacer un control poblacional adecuado y ético de una población de gatos de vida libre. Cuando hacemos una captura, la parte veterinaria de la que me toca a mí, aprovechamos ese acto de la captura para hacer estas cosas. Hacemos un examen físico que nos da una idea de cómo está el estado de salud de ese gato. Por supuesto, esterilizamos, que es el acto fundamental por el que se hace en el CER, ¿vale? Desparasitamos, vacunamos, pongo la de test de leucemia e inmunodeficiencia en interrogación, porque ahora hacemos un inciso, y a ser posible se identifica. Ya sabéis la controversia con la identificación, si corresponde a las administraciones, si no. El caso es que, ¿cómo hacemos hasta ahora? Pues marcamos a los gatos haciendo una muesca en la oreja, que es lo único que tenemos, pero la gente que controla colonias sabe perfectamente si un gato tiene una determinada marca, si está controlado o no está controlado. ¿Qué pasa con las pruebas de retrovirus, de leucemia e inmunodeficiencia? En estos programas CER, bueno, primero, las pruebas tienen sentido cuando te cambian una decisión. Si no vas a hacer nada con el resultado, es decir, si no tienes un plan B, no vas a hacer nada con el resultado y el animal va a volver a la colonia, lo que no tiene sentido es que hagas pruebas. ¿De acuerdo? Esta cuestión es importante y es una cuestión práctica, de sentido común, pero que hay que aceptar. Si tú haces una prueba CER, te tienes que hacer cargo del resultado. ¿Sí? Es decir, tenemos que tener un plan B, un plan C, un plan D o lo que sea. ¿De acuerdo? Esta cuestión es importante. Entonces, en los diseños internacionales de la implantación de programas CER, la realización de pruebas de retrovirus no está contemplada. ¿Qué otro tipo de enfermedades infecciosas que me han pedido que hable un poco sobre ellas tienen los gatos de colonias? Ya os dije que a lo mejor no de forma tan intensa o no tan prevalente como las que pensamos, pero sobre todo las principales. Bueno, primero voy a hablar de un concepto y es: hay que saber más o menos, en función de la edad de los gatos, de qué se suelen morir principalmente. Aquellos animales que son menores de 6, 8, 10 días, menores de una semana o 2 semanas, la principal causa de mortalidad, pero en colonias y en cualquier territorio, suelen ser enfermedades relacionadas con hipoglucemias, desnutriciones, hipotermias, pero a partir de una determinada edad, a partir de las 6 o 8 semanas de vida, las causas infecciosas son las principales causas de mortalidad en animales de colonias. En animales de indoor también, ojo, pero en animales de colonias sobre todo. Y esto es debido a que las madres, independientemente de que estén vacunadas o no contra distintas enfermedades infectocontagiosas de los gatos, transmiten una inmunidad a través del calostro, a través de sangre fetal, pero también, sobre todo, a través del calostro, que les confiere una inmunidad pasiva maternal durante 6-8 semanas, tiempo en el que disminuyen esos anticuerpos maternales, y es cuando ahí se empiezan a hacer las vacunaciones, cuando se puede empezar, y cuando no, pues es cuando los animales son susceptibles a padecer enfermedades infecciosas. Es decir, a partir de esas 6 o 8 semanas se empiezan a producir enfermedades infecciosas, porque es cuando disminuyen las defensas maternales. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando sacamos a un cachorro, en general a un gato, pero a un cachorro de su territorio? Cuando lo cogemos y lo deslocalizamos, lo mandamos a un territorio, a un refugio, a no sé dónde, pues que no tiene defensas para otro tipo de territorios. ¿Vale? No tiene protección.
Bien, ¿de qué enfermedades estamos hablando? Infecciosas, fundamentalmente, que solo y exclusivamente afectan a los gatos. De las enfermedades infecciosas de las vías respiratorias altas, causadas por virus como el herpesvirus felino 1, el calicivirus felino y una bacteria que se llama clamidófila. Clamidia, perdón, que se ha cambiado otra vez el nombre, disculpad. A los estudiosos de enfermedades infecciosas, en general, les gusta cambiar el nombre de las cosas por saber que hacen algo. Entonces, yo estudié una cosa, cuando yo estudié se llamaban clamidia. Clamidia psittaci se llamaba, creo recordar. Luego se llamó clamidófila, ahora se vuelve a llamar clamidia felis. Tienen que justificar. ¿Qué pasa con estos agentes infecciosos? Pues que estos agentes infecciosos producen enfermedades con signos respiratorios que vamos a ver ahora mismo, de vías altas, de cabeza, es decir, son las enfermedades ahora lo vamos a ver, pero que en colonias en las que haya muchos animales con este tipo de signos, este tipo de enfermedades, son indicadores del nivel de estrés de la colonia. Cuando hay muchos animales enfermos de vías respiratorias altas, está pasando algo, es decir, mucha población, mucho cachorro, no control, etcétera, etcétera. Es mucho estrés lo que están viviendo estos animales. Son enfermedades que son recurrentes, persistentes y que tienen muy poca respuesta al tratamiento. Son enfermedades víricas. El herpesvirus felino tipo 1 ahora mismo está teniendo un tratamiento más eficaz, no una maravilla, pero más eficaz. El calicivirus felino no tiene ningún tipo de manejo específico. Por supuesto, sí, la clamidia sí, porque es una bacteria y se trata bien con antimicrobianos, pero son procesos que tienen poca respuesta al tratamiento. Son estos animales que tienen estos ojos, queratitis herpéticas, úlceras geográficas. Son lesiones que consideramos, en medicina decimos patognomónicas, es decir, que solo y exclusivamente se producen en este tipo de infecciones, ¿vale? Los típicos ojos grandes, ojos rotos, que siempre pensamos, es que el pobrecito se peleó con el hermanito. Es el herpesvirus el que está detrás de esto, ¿de acuerdo? Gatos que parece que no tienen ojo, pero sí tienen ojo, lo tuvieron una rotura y lo que tiene es una microftalmia, o adherencias entre conjuntiva y la córnea que no permite ver el ojo en sí, ¿vale? O ya situaciones más críticas como las queratitis eosinofílicas, que ya son problemas secundarios del herpesvirus, es decir, esto lo vemos muy frecuente. Cuanto más gatos veamos con este tipo de signos en una colonia, más estrés hay en esa colonia. Esta rinitis o rinosinusitis crónica, es decir, gatos que siempre están con estornudos toda la vida, que les das antibiótico, o alguien les ha dado antibiótico, antiinflamatorio, les han hecho cultivos, se han hecho las cosas bien, pero persisten, es como consecuencia de una respuesta inadecuada del sistema inmune, generando inflamación en la vía aérea alta, como consecuencia de la presencia del herpesvirus felino tipo 1. Gatos con lesiones en las bocas, muchas, en la base de la lengua, en las encías. Estas enfermedades tienen una alta prevalencia, sobre todo el herpesvirus felino tipo 1. Es un virus que tiene la particularidad de que, además de tener una alta prevalencia en las poblaciones de felinos de colonias, tiene la particularidad de que se acantona en tejido neurológico y nunca desaparece, ¿de acuerdo? Nunca el gato no es capaz de eliminarlo. Es como el herpes zóster que tienen los humanos, que ante una situación de estrés o de inmunocompromiso siempre aparece el herpes zóster. Pues el herpesvirus felino tipo 1 es lo mismo. Ante situaciones de estrés vuelve a producir una replicación. En muchas ocasiones estas enfermedades víricas, debido a la patogenia de las mismas, no necesitan ni siquiera un diagnóstico laboratorial. El diagnóstico clínico muchas veces es suficiente. La particularidad de las lesiones, la distribución de las lesiones nos hace saber de qué tipo de microorganismo estamos hablando, ¿de acuerdo? El tratamiento de estas afecciones de vías respiratorias altas es un tratamiento
Pues que depende de la cantidad de signos. Es decir, aquellos animales que tienen una leve rinitis, pues lo mismo no hacemos gran cosa, más que hidratar, como mucho un antiinflamatorio. Si la rinitis se complica con un proceso bacteriano, con un moco verde, con un estado general malo, pues a lo mejor ya empezamos a hacer un cultivo y hacemos un tratamiento antibiótico o un tratamiento antivírico. Es decir, el grado de presión de tratamiento depende del grado de aparición de signos clínicos. Lo que sí recomendamos es, en general, nunca administrar tratamientos que no estén prescritos, pero mucho menos antibióticos y menos todavía para enfermedades víricas, que sabemos que no funcionan. ¿De acuerdo? El principal control de estas enfermedades es la disminución de la población. Cuanto menor población tenga un territorio de gatos, menor predisposición, menor estrés y menor predisposición habrá a tener este tipo de afecciones. Otro virus, que es el virus de la Panleucopenia felina, tiene la particularidad de que es este asesino silencioso que se da en colectividades, que es cabrón, porque no solemos pensar en él y mata tanto como los envenenamientos que pensamos que existen, que no lo son. ¿De acuerdo? Es un virus parvo que tiene unas particularidades físicas, no tiene envuelta, con lo cual es súper resistente en el medio ambiente. Es decir, en un territorio en el que se establece un virus parvo, aún con un aislamiento adecuado, una limpieza adecuada, ese virus permanece no menos de 6 meses, un año. ¿De acuerdo? Y produce mucho mal. La característica también fundamental es que existe una similitud antigénica entre el virus de la Panleucopenia infecciosa felina y el parvovirus canino tipo 2, sobre todo. Quiere decirse esto que se comparten, es decir, en ambientes en los que hay perros, si un perro es capaz de tener una parvovirosis, el gato también es capaz de tener una panleucopenia. Y esta cuestión es importante. Y otra cosa importante es que la vacunación es muy eficaz, con lo cual no lo desestimemos. Tiene una forma de presentación que puede ser desde hiperaguda, es decir, el gato se muere de repente, estaba bien hace 2 horas y se muere de repente. Son gatos que se quedan blanditos, sin tono muscular. Es decir, estaba fantástico el cachorro jugando y de repente se quedó blando, o sea, sin tono muscular y se mueren en pocas horas. Eso se puede dar como consecuencia de shock de todo tipo, sépticos, de deshidratación, hipotermia. Hay una forma un poco menos hiperaguda, que es la forma aguda, que es la que se suele dar más frecuentemente, que es una cuestión de tiempo. Si estos animales sobreviven 4, 6, 7 días, tienen altas probabilidades de sobrevivir, ¿vale? Tiene una patogenia concreta, no voy a entrar en gran cosa, simplemente quiero que sepáis que es un virus que existe, que los que manejamos colonias y de repente vemos gatos muertos, no nos hagamos muchas cábalas, es decir, que pensemos en lo más razonable. Y lo primero, que es esto, suele ser autolimitante a partir de un determinado día de evolución clínica. Tiene una particularidad y es que si la infección se produce en una madre en forma intrauterina o los primeros días de vida del cachorro, se produce... Joder, qué tío tengo yo con esto, disculpa. Ya. Se produce una ataxia cerebelar. Los típicos gatos que tienen ataxia cerebelar que sobrevivieron a la panleucopenia son aquellos gatos que tienen hipermetría, es decir, que se ponen a comer, es decir, que están normales, ¿vale? Yo es que no sé si... Mira, ¿ves este gato? Está normal cuando está quieto, pero cuando empieza a andar, al tener una alteración cerebelar, el cerebelo es el que controla los movimientos finos, es decir, si yo quiero coger y tocar esto, ¿vale? Esto me lo hace mi cerebelo. Si no tengo bien el cerebelo, quiero hacerlo, tengo voluntad, tengo todos los músculos y todos los nervios que me hacen mover el brazo para hacerlo, pero no tengo el control fino para hacerlo. Entonces, tengo lo que se denominan movimientos hiperkinéticos. Es decir, voy a comer y como doy muchos golpes, o voy al arenero y monto un pollo. Viven más o menos bien en función de qué grado de afectación tienen, pero les pasan estas cosas como consecuencia de la panleucopenia, ¿vale? Es patognomónico también. No hay tantas cosas que originen
hipoplasias cerebrales en los gatos, que no sea esto. El diagnóstico, lo primero que hay que hacer es pensar en ello, ¿vale? Pensar que tienes la posibilidad de tener una panleucopenia. Yo, que soy muy mal pensado, siempre pienso, si encima sé de dónde vienen los gatos, quién los trae, no sé cuánto, no sé qué, pues siempre hago lo que veréis a continuación en concreto, que es el aislamiento y la individualización de ese animal, sobre todo para que no monte un lío. Se puede, es decir, la historia clínica, es decir, no es normal que un gato esté normal y en 2 horas se quede tirado o se muera. Hay que ponerse sobre el aviso, ¿vale? El análisis de sangre nos puede ayudar, porque nos encontramos, el término panleucopenia viene de la pancitopenia que se produce en el análisis de sangre, es decir, se produce una alteración brutal en el recuento celular de la médula ósea, sobre todo leucocitos, leucopenia, trombocitos, plaquetas, trombocitopenia y también anemia en último término, ¿de acuerdo? Se hacen test rápidos de detección de parvovirus de perros para la detección de panleucopenia infecciosa felina, y esto es importante porque eso lo puede tener cualquier clínico para su desarrollo normal diario, ¿vale? Teniendo en cuenta que hay que saber interpretar los resultados. Tienen algunas consideraciones, pero es una enfermedad que se puede diagnosticar muy fácilmente. Entonces, no dejemos de pensar en ella porque justifica, vuelvo a repetir, espero que después de escucharme lo tengáis en cuenta, justifica muchas de las muertes súbitas que pensamos que son intoxicaciones, envenenamientos, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? El tratamiento, sobre todo, es, pensando en el concepto de medicina de colectividades, es aislamiento. Es decir, es un virus que os dije que es que permanece tan ubicuo en el ambiente, permanece tanto en el ambiente, que es un virus que hay que tratar de que no se instaure, de no contagiar. El aislamiento es fundamental. Evitar la contaminación en lo que a mí respecta de las instalaciones hospitalarias, el contagio entre otros animales, el contagio de todos los utensilios con los que ha estado en contacto. Cuando tenemos un caso de panleucopenia hacemos un 3er grado de dónde ha estado ese gato, quién lo ha cogido, en qué coche fue, con qué transportín, ¿vale? Porque es fundamental, porque todo lo que haya estado en contacto tiene virus de panleucopenia y es susceptible de pasarle exactamente lo mismo. Y luego tiene un tratamiento individualizado para el animal en concreto que ya tiene la panleucopenia, pues con fluidos, electrolitos. Se produce una pérdida de la barrera gastrointestinal, con lo cual se tiene la necesidad de utilizar antibióticos que cubran el espectro gram positivo, gram negativo, anaerobios, es fundamental. Y sobre todo hay animales que necesitan pues, más soporte, pues, transfusiones para dar elementos celulares sanguíneos, para dar albúmina. Es decir, en definitiva es el manejo de un shock séptico hipovolímico en un animal. Es una situación muy complicada que existe y existe. Es decir, y como consecuencia de la no vacunación, hay periodos y hay territorios en los que se sobrerepresenta esta enfermedad. El virus de la leucemia infecciosa felina, poca cosa que decir, porque es un virus que hay poco que hacer. Hay poco que hacer, es decir, no existe un tratamiento eficaz hoy por hoy. Hay muchos estudios, pero los gatos que son virémicos progresivos, es decir, que tienen la enfermedad, se van a acabar muriendo entre 3 y 6 años, seguro, pero es una enfermedad que todo el mundo conoce, que conviene saber algunos aspectos de ella. Tiene una distribución mundial, se da en otros felinos, pero la detección está disminuyendo, o sea, estamos viendo cada vez menos prevalencia de esta enfermedad, ¿vale? El contagio es por cualquier vía, y en España todavía tenemos áreas de hasta un 20% de prevalencia. Esto es mucho. No es normal, pero todavía hay zonas en las que hay una alta prevalencia. Produce signos clínicos como alteraciones medulares con anemias y demás,
Inmunodepresiones, formación de tumores. Los animales que tienen leucemia tienen 50 veces más probabilidades de tener tumores de distinta índole. Los linfomas en los gatos son representados, pero tumores sobre todo. Y ya os digo, es decir, estos animales, poco que hacer, es decir, poco que hacer. No significa que no puedan estar, o sea, a ver si me entienden, o sea, pero tener en cuenta que son extremadamente contagiosos. Los retrovirus, a diferencia del virus de la panleucopenia, son virus que sí tienen envuelta y son muy lábiles en el medio ambiente. Son extremadamente sensibles a cualquier detergente, a cambios de temperatura, o sea, entonces se contagian fácilmente el virus de la leucemia, pero a nada que hagamos un poco de limpieza también ayuda, ¿vale? También ayuda. El otro gran retrovirus, es el virus de la inmunodeficiencia infecciosa felina. Aunque vienen en el mismo pack, en el mismo test, uno piensa, o sea, se puede llegar a pensar que son el mismo tipo de virus y son retrovirus, pero son distintos virus que se comportan de una forma totalmente distinta. El virus de la leucemia tiene unas formas clínicas en las que, dependiendo del sistema inmune, a la edad a la que se contagie el animal, hay alguna posibilidad de que el sistema inmune sea capaz de neutralizar al virus. Con el virus de la inmunodeficiencia, no. El virus de la inmunodeficiencia, en el momento ingresa en el animal, no se va nunca. Otra cosa es que puede tener una prevalencia, o sea, un periodo de latencia, disculpad, que es un tiempo entre que el virus penetra en el organismo y produce signos. Ese periodo de latencia puede ser toda la vida del animal. De ahí que en las primeras fases de viremia aguda, cuando el virus entra en el organismo, podamos tener animales que tienen signos de infección normales, fiebre, anorexia, apatía, que entran en una fase de latencia que puede ser muy larga o toda la vida del gato en función de la calidad de vida que le demos al gato y los cuidados que le demos al gato. Y ese periodo de latencia puede que el gato no tenga signos clínicos o puede que tenga signos clínicos leves, es decir, procesos que en otros gatos se curarían con una determinada facilidad, en un gato con inmunodeficiencia lo mismo tarda un poco más. No es más que eso. Y luego tiene una fase de SIDA o de inmunodeficiencia en la que sí pasan cosas graves. Pasan cosas en las que sabemos que el gato ya se va a morir. Gingivitis crónica, la gingivitis, estas bocas que pensamos siempre que el calicivirus está detrás. Lo que está detrás generalmente es el virus de la inmunodeficiencia que promueve muchas veces este proceso. Glomerulonefritis, anemias inmunomediadas, tumores, también se producen muchos tumores con la presencia del virus de la inmunodeficiencia. Estas gingivitis crónicas, que hay que sacar los dientes a los gatos, que son un quebradero de cabeza, sobre todo para los gatos, iba a decir para los cuidadores de los gatos, para los veterinarios, pero el quebradero de cabeza lo tienen los gatos, ¿vale? Y por último, de enfermedades infecciosas, la peritonitis infecciosa felina. Muchas teorías de esta enfermedad. Todo el mundo ha conocido, o sea, ha oído hablar de ella, ¿no? Teorías de mutaciones, que si son cepas distintas. El caso es que lo que se admite en la actualidad es que de lo que se trata es de una mutación del coronavirus entérico felino. Un virus que lo vamos a decir como virus bueno, que en condiciones normales está acantonado en el colon de los gatos y que ante determinadas mutaciones dentro de cada animal, lo que se produce es un cambio en la patogenicidad de ese virus, haciéndose un virus extremadamente maligno. Hasta hace nada era un virus mortal. Hoy en día ya no. Tiene una distribución, el coronavirus, muy amplia, muy amplia, y solo el 5% de gatos que tiene coronavirus muta a coronavirus productor de peritonitis infecciosa felina. El coronavirus se contagia fácilmente, el coronavirus entérico felino se contagia fácilmente, pero el virus mutado de la peritonitis infecciosa felina, hasta hoy hay evidencias de que no se contagia. Solo y exclusivamente el coronavirus entérico, el bueno, para que nos entendamos, ¿vale?
No es lo mismo un test de coronavirus que padecer la enfermedad de la peritonitis infecciosa felina. Esta cuestión nos ha costado, bueno, a mí no, a la comunidad internacional muchos años de investigación, décadas de investigación. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando apareció el coronavirus humano, el COVID, en medicina felina ya teníamos todo esto estudiado, porque es un virus que se ha comportado de la misma manera que sabíamos que del virus de la peritonitis infecciosa felina, de la misma manera, ¿vale? Poco más con respecto. No sé cuánto rato tengo, o sea, como hemos empezado, no llevo una hora. ¿Qué hago? ¿Sigo? Bien, dentro de los programas CER, la E, sabéis a qué se refiere, ¿no? A la esterilización. Quiero romper una lanza sobre el término de esterilización temprana. ¿De acuerdo? Yo sé que genera mucha controversia, pero hablemoslo, ¿vale? Dentro de las actividades veterinarias, de la cirugía veterinaria, sin duda, la esterilización es lo que más hacemos los veterinarios a lo largo de nuestra vida, es la cirugía por excelencia. Pero ¿cuándo, cómo, en qué momento es lo que genera controversia todavía? ¿De acuerdo? De lo que voy a hablar ahora mismo con respecto a la esterilización temprana, también existe evidencia. Esto es de 2010, de una prestigiosa revista de medicina felina, el Journal de Medicina Felina, que ya habla sobre el concepto de esterilización temprana. La Asociación Americana de Veterinarios Felinos y la Asociación Americana de Veterinarios de Pequeños Animales han hecho posicionamientos en 2012, en 2017, al respecto de la esterilización temprana. Bueno, todos estos posicionamientos tienen unas entradas de referencias bibliográficas brutales, ¿vale? Un grupo tan importante como el DECAD Group, que es un grupo de ámbito británico en el que participan muchas asociaciones, también dan unas directrices sobre en qué momento hacer la esterilización. Se sabe por evidencias clínicas que animales esterilizados tienen una depredación muchísimo menor, de ahí que el impacto sobre la biodiversidad de animales esterilizados es infinitamente menor. Esto Octavio lo sabe porque Octavio lo ha escrito. Sí, ¿no? Y hace que haya un menor número de individuos en el territorio, con lo cual son menos gatos depredando, ¿vale? Otro término, y es que alimentaciones proteicas, que es lo que debe comer un gato, que son animales carnívoros estrictos, hace que exista también menor depredación, ¿vale? Esto es son los mismos estudios, como visteis, ¿vale? ¿Qué deberes y responsabilidades tiene un veterinario, un técnico, a la hora de hablar del concepto de esterilización y hacer recomendaciones al respecto? Como veterinarios nos debemos a los animales y no debemos clasificar a los animales en animales de primera o de segunda o de tercera clase en función de dónde procedan, quién vaya a pagar la factura, cuánto cueste la factura. Hay que utilizar los mejores medios técnicos que existan en cualquier condición, ¿vale? Los veterinarios somos los que sabemos cuándo recomendarlo, cómo recomendarlo, atendiendo a criterios estrictamente técnicos, que no sean nada más que técnicos. El pobrecito, tan chiquitín. ¿Vale? Eso no es un concepto técnico. ¿Vale? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esterilización temprana? A la esterilización en animales prepúberes, pero tratando de que sea en general antes de los 4 meses de edad. ¿Qué significa prepúberes? Antes de la pubertad. ¿Qué pasa en las hembras en España? El problema de la fertilidad en las gatas es que son lo que se denominan poliéstricas estacionales, es decir, salen en el celo y tienen muchos celos en una época, en una estación del año en el que el fotoperiodo, es decir, la cantidad de horas de luz, oscuridad, es creciente. Es decir, que no es lo mismo una gata que tiene
7-8 meses en agosto-septiembre, o 5 meses en agosto-septiembre, que no saldrá en celo seguramente hasta enero o así. Pero si un gato, una gata, tiene 3 o 4 meses en agosto, tiene 3 o 4 meses en noviembre y dentro de un mes va a tener 4 o 5 meses que van a empezar a crecer los días, es muy probable que esa gata salga en celo. Entonces, dar una norma concreta de en qué momento tu gata va a salir en celo es absurdo. ¿De acuerdo? Es absurdo, porque habrá gatas que salgan en celo a los 3 o 4 meses, y esto es así, y habrá gatas que salgan en celo a los 7 o 8 meses. Con lo cual, decir no, a partir de los 6. ¿Y por qué 6? Depende de cuándo haya nacido la gata. ¿De acuerdo? De lo que se trata es de que el gato sea prepúber. Esa es la idea fundamental. Típicamente entre las 4 y las 16 semanas de vida, y vuelvo a repetir, que sea antes, en caso de las hembras, antes del primer celo. ¿De acuerdo? ¿En qué momentos? En lo que nos toca. El factor limitante en colonias, que son gatos que solo tocas una vez, el factor limitante es los pesos, 300 gramos. A partir de ahí se pueden hacer anestesias de calidad y poder hacer una cirugía de calidad para hacer una esterilización. Eso es lo que dice la evidencia. No lo dice Juanjo Vega, lo está diciendo ahora mismo, pero lo dice la evidencia. ¿De acuerdo? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, en general, ¿qué ventajas tiene la esterilización? Pero la esterilización temprana tiene ventajas. El control poblacional, o sea, esto es para lo que estamos reunidos hoy aquí, sábado. ¿De acuerdo? Es un método rápido y seguro. Hay otros métodos, ojo, ¿vale? Pero no son tan eficaces. Pero además tiene un control sobre el estrés en las colonias, en los territorios, que hace que haya menores tasas de enfermedades, como hemos visto, es decir, bienestar y mayor convivencia, una mayor concordia entre los humanos que hay alrededor. ¿De acuerdo? Ya os digo, hay otros métodos, pero no son tan baratos ni tan eficaces. ¿De acuerdo? Pero también hay ventajas individuales para los gatos a los que se les hace la esterilización temprana. En machos, pues menor incidencia de abscesos infecciosos, marcaje urinario, comportamientos sexuales, vagabundeo, menores agresiones a los veterinarios. Ya me vale. En machos y hembras disminuyen aquellas enfermedades que tienen un componente de estrés, asma, gingivitis crónica, hiperactividad, ¿vale? Y un dato que es irrefutable, que siempre se pone. La esterilización antes de los 6 meses, este es el estudio, pero a que se refiere es en animales prepúberes, en hembras reduce el 91% el riesgo de carcinoma mamario. Este dato no tiene, es decir, este es el dato que existe. ¿De acuerdo? Existe en la comunidad veterinaria, bueno, en la comunidad científica veterinaria es hablar mucho, porque los veterinarios tampoco, como no somos gran cosa en general como científicos, pero hay corrientes de pensamiento en la actualidad en los que se pone en duda la esterilización. La esterilización es algo impuesto por el pensamiento anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra, en el que se han realizado muchas esterilizaciones de forma masiva, pero parece que no nos habíamos parado a pensar en qué pasaba con tanto animal esterilizado, es decir, ¿qué pasa? Es decir, ¿es tan bueno siempre o hay algún problema que pueda surgir de esterilizaciones tempranas, como pues, siempre hay detractores, pero de esterilizaciones en general, ¿de acuerdo? Existe el concepto que se denomina neuroendocrinología, que relaciona el sistema nervioso, el sistema endocrino y también el sistema inmunológico, formando una tríada en la que existe una interrelación entre esos sistemas que para regular funciones como la respuesta al estrés, el metabolismo, en general, para controlar lo que se denomina la homeostasis, es decir, la capacidad de que un organismo esté bien, básicamente. Y para eso está este sistema neuroendocrino. En este sistema neuroendocrino influyen órganos neurológicos tan importantes como el hipotálamo y la hipófisis y algunos órganos diana que en el tema que nos ocupa de la reproducción pues son las gónadas, ¿vale? Ovarios, útero, ¿vale? Estas gónadas producen, por el influjo de estos órganos neurológicos,
sustancias como el estradiol, progesterona y testosterona, que son las encargadas de la vida reproductiva de los mamíferos, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando se produce una castración? Quiero hacer también aquí un inciso en el concepto castración. ¿Lo tenemos todo claro? ¿Se llama esterilización? ¿Se llama castración? Se llama castración a cuando se produce una eliminación o una destrucción de las gónadas, ¿vale? Y se dice esterilización cuando, mediante una técnica médica o quirúrgica, se impide la reproducción. No tienes por qué actuar sobre las gónadas, ¿vale? Sobre la castración. Pero se ha hablado de esto, de los perjuicios que ocasiona la castración, pues no tanto. Y a partir de un tiempo para acá empiezan a haber muchas voces, muchos estudios que hablan de los riesgos, por supuesto, quirúrgicos, es decir, someter a un animal a una cirugía tiene un riesgo inherente quirúrgico, ¿vale? Pero también alteraciones metabólicas como la obesidad, la diabetes, incontinencias urinarias, en hembras sobre todo. Y esto ocurre porque, como consecuencia de la castración, al no tener un feedback negativo, o sea, al no tener un feedback al quitar las gónadas, lo que se produce es que el nivel de LH aumenta muchísimo y hay algunos receptores de esta hormona LH en tejidos como la vejiga, el tiroides, la piel, el ojo, el bazo, que hace que se produzcan lo que se denomina luteinización de esos tejidos. ¿Qué pasa? Que cuando se produce esa luteinización aparecen tumores de otra índole. Y esto pasa en estudios que se han hecho sesgados, a poblaciones concretas de perros, no en gatos. ¿De acuerdo? Esto no ocurre en gatos. ¿Sí? Importante. ¿De acuerdo? Voy a terminar con otro concepto fundamental, que es el tema de las vacunaciones. Cuando hablo de control de programas CER con V, la V viene de vacunaciones. ¿De acuerdo? Tiene un papel fundamental. Los planes vacunales han disminuido la incidencia de las enfermedades y esto lo hemos sabido, pero no están exentas de riesgo, ¿de acuerdo? Es importante saber que no son una garantía de éxito al 100%. Es un procedimiento médico que debe ser llevado a cabo por profesionales, pero hay que entenderlo. Entonces, los objetivos de la vacunación son muy claritos, muy claritos. Solo hay que vacunar contra agentes infecciosos a los que esté el animal expuesto. Es decir, ¿para qué voy a vacunar a mi gato sobre la enfermedad de las rocallosas de Estados Unidos? No tiene sentido. O sea, vacunaré contra aquellos agentes a los que esté expuesto. Solo contra agentes infecciosos que causen enfermedades de impacto, ¿vale? Y para esto los yanquis son buenos, porque en muchas ocasiones hacen estudios de morbilidad en cuanto a qué cantidad de cosas produce una enfermedad versus qué cantidad de cosas produce tratar de controlarla mediante una vacuna. Si la cantidad de efectos secundarios son mayor que lo otro, pues no tiene sentido, ¿vale? Solo cuando los riesgos de la vacunación superan a los beneficios, no es necesario vacunar con la frecuencia que nos indican los fabricantes, que lo que quieren es vender vacunas, es decir, solo la recomendación de los principales paneles de expertos internacionales, que depende del grado de exposición que tenga el animal para un agente infeccioso concreto, y de lo que se trata es de vacunar, a lo que nos referimos en este apartado de colonias, hay que vacunar al mayor número de gatos posibles, ¿vale? No consigues nada, si capturo 10 gatos, vacuno a la mitad y esto no sirve de mucho. O sea, si tengo que hacer alguna acción solo sobre la mitad, no tiene sentido, ¿vale? ¿Entendéis el concepto de inmunidad colectiva, la inmunidad de rebaño, que ya lo tenemos muy trillado? Pues esto es lo que se trata. En colectividades la vacunación en masa hace que se disminuya la transmisión de un agente, disminuya la prevalencia de enfermedades fundamentalmente. En los programas CER, repito, no es necesario hacer test rápidos de retrovirus. Hay que vacunar a los animales con vacunas esenciales, y ahora os cuento cuáles son. Hay que incluso vacunar a animales que son jóvenes, algunas veces en contra de los criterios de vacunación que te recomiendan empezar a las 8 o 10 semanas de vida.
Incluso hay que vacunar a animales que tengan signos de enfermedad, aunque sean leves, porque muchas veces el beneficio de la vacunación compensa el perjuicio que le puede causar por el hecho de tener un leve proceso, ¿vale? Y esto aplica lo mismo para animales inmunocomprometidos. Siempre, animales ya mayores, ya no es necesario vacunar. Pues no, esos animales son a los que más hay que hacer protección, ¿de acuerdo? A animales que tengan leucemia o inmunodeficiencia en un momento determinado, no, estos no, que lo van a pasar mal. Pues es que lo que no tienen es que padecer otro tipo de infecciones. Y la máxima es, aunque les vayamos a ver en un programa hacer una sola vez, es mejor una sola vacuna que nada, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Las vacunas esenciales se refieren en medicina felina a la vacuna de panleucopenia, el calicivirus y el herpesvirus felino 1. Las vacunas no esenciales, no core, son la rabia, la leucemia. La rabia y la leucemia, en los paneles de expertos, son esenciales el primer año de vida. La rabia está sujeta a la administración, hay administraciones que obligan a vacunar, ¿vale? Y una vacuna que no es recomendada es la de la peritonitis infecciosa felina, porque no es práctica, no es eficaz. ¿De acuerdo? ¿Y dónde se aplica la vacuna? Esta es otra controversia. El por qué se dejó de vacunar es porque en los años 90 del siglo pasado empezó a verse un tipo de tumor que se llamaba sarcoma vacunal, que se asoció, son tumores muy agresivos en tejidos conectivos, que se asoció a la vacunación de leucemia y de rabia, y que empezaron a asociar a que estos animales, cada vez que se les vacunaba, o tenían más predisposición a tener esos tumores, y empezaron a dejar de vacunar. Y ahí es cuando hubo rebrotes de leucemia, de inmunodeficiencia. En Estados Unidos se vacuna de inmunodeficiencia, en Europa no, de panleucopenia, ¿vale? Y lo que se ha estudiado posteriormente es que esa vacuna no hace referencia a la administración, perdón, ese proceso tumoral no hace referencia a la administración de una vacuna. Son animales que tienen una alteración genética en la que no existe un control sobre el crecimiento celular, es decir, tienen una alteración en ese sentido y tienen facilidad ante situaciones inflamatorias en un momento determinado para producir tumores. Y en la actualidad se llaman sarcomas asociados al punto de inoculación, no a las vacunas. ¿Qué hacemos con las vacunas que son tan recomendables? Pues las vacunamos en sitios fácilmente amputables. Vender esto, decirle voy a vacunar a tu gato en la pata por si acaso le tengo que amputar, hostias, o sea, es un poco difícil, ¿vale? Pero pasa. Es decir, y si vacunamos en la cola, hay estudios que indican que la eficacia de la vacunación es la misma, duele bastante más que hacerlo en el espacio interescapular, pero si en alguna ocasión, tras una vacuna, aparece un sarcoma asociado al punto de inoculación, pues le puedes contar un trozo de cola y salvas la vida al gato, ¿vale? Y luego desparasitar. Se puede desparasitar en las colonias, se puede. ¿Vale? Se puede hacer de forma colectiva y de forma individual. Se puede hacer. Todo el mundo conoce esos fármacos, o sea, estos dispositivos, estas pilas, ¿lo conoce la gente? ¿El Easy Pill lo conoce la gente? ¿Vale? Estas cosas eso se compra en Amazon. Y yo recomiendo hacer nuestras propias vacunas, o sea, nuestros propios comprimidos. Comprobar a ver si a los gatos les gusta la margarina o la mantequilla, ¿vale? Porque si les gusta la margarina o la mantequilla, somos capaces de hacer comprimidos con margarina o mantequilla. Tan sencillo como aprovecharnos de la capacidad que tienen las grasas de la margarina o la mantequilla para cambiar de estado con la temperatura. Si yo una margarina la caliento, la tengo en estado líquido. Si la distribuyo de alguna formita y echo el producto que quiero, si luego la pongo a enfriar, ya lo tengo en estado sólido otra vez. En ese cambio de estado de sólido a líquido, eso no es lo mismo que en un trozo de gourmet echar un trozo de pastilla, porque esa pastilla sabe. ¿Me explico? Y los gatos captan el sabor. Pero con la margarina no, porque ha cambiado de estado. ¿De acuerdo? Sigue sabiendo margarina. Si al gato le gusta la margarina o mantequilla,
Probad a hacerlo, ¿de acuerdo? Que somos capaces de hacer comprimidos. Esto es lo que sale ahí. Me faltaba la parte de la R, que bueno, esa la sabéis todo el mundo. La R es bien clara. El retorno a las colonias, a las mismas colonias, por una cuestión de inmunidad, el retorno rápido, no posoperatorios de una semana, es que a mí me gusta tenerlos no sé cuándo. No. Los gatos hay que mandarlos cuando recuperen de la anestesia, cuando recuperen la temperatura, la presión, hay que mandarles a su territorio lo antes posible, incluso hembras, ¿vale? Incluso hembras, porque van a tener mejores posoperatorios, no tienen estrés, con lo cual van a tener mejor analgesia, etcétera, etcétera, etcétera. No mucho más. Muchísimas gracias. Yo pensaba que ibas a hacer... ¿Una pregunta? No sé si quieren, o sea, la... Pero rápida. Se abre la ronda, pero cortito, porque se tiene que marchar. Entonces, como No mucho... es un problema eso, pero es por la otra ponencia que me da cosa, que andamos ya con retraso. Hola. Hola. Bueno, lo primero es darte las gracias por la ponencia, porque me ha parecido maravillosa. Darle las gracias por la ponencia porque es maravillosa, bueno, me ha parecido maravillosa, muy instructiva. Creo que todos conocemos, todos los que estamos trabajando con córnea felina conocemos casos muy parecidos. Creo que has hablado de cosas muy interesantes Perdona, te estoy escuchando, te estoy entendiendo poco. Vale, perdón. ¿Ahora sí? Sí. Vale. Perdón, bueno, que muy interesante la ponencia y muchísimas gracias. Quería hacer, bueno, tengo muchas preguntas, pero me voy a centrar en creo que las dos más importantes que creo. La primera es, quería saber cuál es, o cuál crees que es, porque muchas veces no nos aclaran muchos veterinarios, la cuarentena que se debe realizar sobre un gato antes de hacerle el test de inmunodeficiencia y leucemia, tanto con PCR como con ELISA. Esa es la primera pregunta. Y la segunda que te quería hacer es, porque hemos leído algunos trabajos que hablan del riesgo de infección entre dos gatos cuando hay inmuno... Perdona, ¿del riesgo de infección? Riesgo de infección entre dos gatos cuando uno tiene inmuno y el otro no, o cuando uno tiene leucemia y el otro no, ¿no? Si hay diferencia, porque he leído en algunos sitios que la inmuno, sí es verdad que es hipercontagiosa y que hay riesgo de contagio por fluidos y demás, pero que la inmuno es más, se necesita más sangre, digamos, como más contacto, un contacto más íntimo, bueno, digamos, ¿no? Mira, esto es, o sea, si tenéis para apuntar, esto hay una página que es el ABCD-medio-BEDS, que es de uno de los principales paneles de expertos internacionales que habla sobre inmunología y virología veterinaria. Y te explica esto perfectamente. Es mucho rollo, te lo resumo yo, ¿vale? Es decir, esto no es interpretable, simplemente es lo que es y es lo que hay, ¿vale? Con respecto a tu pregunta de cuál es el tiempo de cuarentena, por así decirlo, es raro, es decir, ese concepto de cuarentena a la hora de realizar un test no tiene sentido. Entiendo a lo que te refieres y te lo voy a responder. Cuando tú coges un animal de la calle y quieres estar seguro de cuando haces un test, el valor predictivo, negativo o positivo de ese test, es decir, que lo que estás viendo es real, es lo cierto, lo que tienes que esperar es no menos de 2-3 semanas para que no te pase que le hagas un test y a lo mejor se contagió el día antes y no lo seas capaz de ver en ese tiempo. Pues lo suyo es que lo tardes unas 3 semanas sería lo ideal, ¿vale? No. El PCR es un pelín más lento que el ELISA, ¿vale? No. Vamos a ver, los métodos ELISA de detección de retrovirus son extremadamente sensibles y específicos. Son dos conceptos distintos, es decir, específicos significa que los que son negativos 100%. Y los que son positivos son algo menos verdad, pero depende de la prevalencia de la enfermedad en esa zona. Es decir, me explico, si tú tienes una zona que sabes que hay leucemia, si tú ves a un animal que sale positivo a leucemia y encima tiene algún signo, pues ese positivo tiene una alta sensibilidad.
Ahora, si lo haces de un gato que viene de un sitio en el que nunca ha habido leucemia, ese positivo es menos verdad. ¿Me explico? Estos son los conceptos, ¿vale? Entonces, para evitar eso, los test de leucemia e inmunodeficiencia de ELISA, pero ELISA, no inmunocromatográficos, no todos son inmunocromatográficos. Voy a hablar de una marca, no me pagan, no esto, pero desgraciadamente es así. Solo y exclusivamente los test de la marca IDEX, que son esos que yo he mostrado, son ELISA, ¿vale? Los demás son inmunocromatográficos. Tienen la misma especificidad, pero no tienen la misma sensibilidad. Y sobre todo eso pasa en inmunodeficiencia. Entonces, para evitarte eso, puedes esperar, si tienes la posibilidad de tener animales aislados, tienes la posibilidad de esperar 3 semanas aproximadamente y ahí ya tienes un resultado más fiable. ¿De acuerdo? Con las dos enfermedades, leucemia e inmunodeficiencia, solo y exclusivamente utilizamos, y esto es muy importante, el PCR para la categorización de la leucemia cuando se dan unas determinadas condiciones. Es decir, es muy importante, es decir, lo que ha avanzado en la medicina infecciosa en gatos es sobre todo el conocimiento de la patogenia de la leucemia, ¿vale? Entonces, no hay resultados falsos en general, o hay muy pocos. Lo que hay que hacer es una buena interpretación de con qué, dónde mide, qué mide y cuándo. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante. Un PCR RNA, o sea, te voy a dar mucha información, pero quiero abrumarte con esta información para que entiendas que es que no es tan sencillo como decir, voy a hacer un PCR que cuesta más y seguro que más sensible. No es verdad. Un PCR RNA de leucemia es más sensible que un test, ¿de acuerdo? Pero mide lo mismo. Mide lo mismo, y se mide en sangre. Por contra, un PCR, RNA provirus, mide otra cosa distinta. Mide integración del virus en el organismo hospedador. Y eso es otro concepto, eso no tiene nada que ver. Entonces, no me mezcles PCRs con test. Es decir, estamos hablando de diagnóstico de la enfermedad y ya la categorizaremos después. Deja a los profesionales que lo hagan, ¿vale? Hay muchos profesionales que no lo saben hacer. ABCD, BETS y lo vais a entender todo. La segunda pregunta que me hacías era de el contagio. El contagio de leucemia es extremadamente probable, con lo cual en un territorio en el que no haya gatos con leucemia no es aconsejable meter un gato con leucemia, incluso aunque estén vacunados, ¿vale? Porque existe riesgo de contagio, ¿sí? Por contra, con la inmunodeficiencia, para que exista contagio entre animales adultos más o menos, tiene que haber mordedura, ¿de acuerdo? Solo se contagia saliva, sangre. Pueden convivir, tener los mismos utensilios, pero mientras no haya saliva, sangre, no va a haber contagio, ¿de acuerdo? Entonces, animales sin estrés, esterilizados, dóciles, pueden convivir leucemia, o sea, inmunodeficiencia con no inmunodeficiencia, sin ningún problema. ¿Te he respondido? Yo quería hacerte una pregunta. El tema de la tierra de diatomeas, utilizamos mucho la tierra de diatomeas en las colonias para el tema de la desparasitación. Pero claro, estamos hablando de lo que es una colonia que no vas a estar capturando constantemente a los ejemplares, a los gatos, que no es lo mismo que darle su pastillita o su medicación a los que tenemos en casa que a los gatos comunitarios. Entonces, ¿las tierras de diatomeas son efectivas? No. No. O sea, no sé cuánto cuesta, pero no os gastéis el dinero. Compraros, hay comprimidos antiparasitarios internos y externos que se pueden hacer en colectividades. Vamos a ver, tienes un margen de error, porque tú pones comida y viene quien viene y demás, pero se hace. O sea, se es capaz de hacer. Se es capaz de hacer un control. Hay una página que se llama la SCAP, no me acuerdo ahora mismo, que es la Sociedad Internacional de Parasitología.
que habla de las distintas formas de hacer control antiparasitario en colonias también, con los productos que se pueden, con el nombre comercial, etcétera, etcétera. Es fácil. Bueno, es lío, pero no tienes que capturar gato por gato y darle y poner una pipeta que no se deja. No. Es decir, hay antiparasitarios internos en comprimidos y parasitarios externos en comprimidos también. ¿Vale? No, la tierra de diatomeas no funciona. Bueno, pues ya está. Bueno, espera. Octavio. Muy brevemente, nada, quería agradecerte, Juanjo. El respeto y la admiración es mutua, así que la charla brillantísima, como no podía ser de otra forma. Yo solo quería hacer un apunte, que estarás de acuerdo, porque muchas veces se dice que hacer método SER es una forma de maltrato animal porque no cumple los estándares de bienestar animal que todos los veterinarios aprendemos en las facultades y que realmente nos debemos a nuestros pacientes. Y yo siempre respondo que es un mal menor. El método SER no deja de ser un método chapucero, pero es el que hay, es el que podemos hacer. Quiero decir que los estándares de calidad de bienestar para un animal que vive en la calle están supeditados al fin que se persigue. Y no sé si tienes una opinión que matice esta mía. Yo tengo una opinión, es decir, lo que no cumple es con los estándares técnicos en cuanto a protocolos técnicos de la realización de protocolos anestésicos, de protocolos quirúrgicos, no responde. Pero con respecto al concepto de maltrato animal, yo sí que creo que responde bien, en el sentido de que bien aplicado un método CER, sobre todo con que me ha dado cosa hablar sobre la R del retorno, sobre todo aplicando un buen retorno, es decir, entendiendo la naturaleza de qué animal tenemos entre manos. Yo no creo que sea... Vale, es cierto, Octavio, que capturas a un animal en contra de su voluntad. Sí, ese es el mal menor, si es a lo que te refieres. Estoy haciendo de abogado del diablo. ¿Qué le dirías? No, evidentemente, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué le dirías tú a alguien que te dice, no, bueno, claro, es que ponerle una única vacuna cuando el protocolo de vacunación implica... Sí, que tienen que estar desparasitados, claro. Tienes que poner a partir de no sé qué edad, tienes que poner una vacuna, revacuna y una revacuna al año. Bueno, pues es que no es posible. Claro, pero una tasa de... O sea, es decir, no cumple el criterio. O sea, pero una vacuna ya es más que cero. ¿Estamos de acuerdo en eso, sí o no? Creo que se entiende. Y no cuesta tanto. Cuesta mucho más el test. ¿Vale? Pero sí, tienes razón, sí, es decir, es adaptarse a la situación que tienes, es decir, trabajas con muchos animales en un momento concreto, pues claro, es decir, yo trabajo en mi centro con cita previa, pero claro, si voy a hacer un CER, que es lo que hablamos antes con Javier, es decir, ostras, no puedo decir, no, es que hoy no me viene bien porque tengo la agenda llena, no, han venido esta noche y han capturado 3 gatos, pues hostias, los tienes que hacer, ¿no? ¿Qué iban a estar en una jaula 3 días hasta que yo tenga la agenda no sé qué? Pues esas son lo que te permite. Evidentemente, si trabajo a destajo, por así decirlo, pues bueno, que no me lo he inventado yo, es decir, que hay evidencia de protocolos anestésicos seguros con fármacos baratos, rápidos y, repito, seguros, pero seguros son seguros. ¿De acuerdo? Es decir, llevamos varios años de retraso con respecto a muchos países que llevan implantados este programa. Con respecto a la vacunación es lo mismo, es decir, se recomienda vacunar a los animales, aparte de las edades, que estén libres de enfermedades para que no haya interferencia del sistema inmune. Hostias, o sea, disculpad, visteis en mi presentación, es decir, incluso en animales con signos de enfermedad, incluso en animales, evidentemente tienes que modular, a lo mejor tendré que elegir una vacuna que genere a lo mejor menos tasa de anticuerpos, pero que genere menos efectos secundarios. O sea, en mi parte somos técnicos y científicos. O sea, se entiende que tenemos que velar por todo eso. Sí, tienes razón. Sí, estás respondiendo lo que yo hubiera respondido, pero claro, quiero decir que... Tienes razón, pero desde el punto de vista ético es el mejor control de la población. Es decir, ese estudio del que hablé de 50 gatos, extensible a 5.000, es claro.
¿vale? El método CER es mucho más eficaz, menos invasivo, menos costoso que cualquier otro tipo de control poblacional. Por supuesto, menos que la eutanasia masiva. Es decir, yo he visto en Madrid, bueno, hemos visto eutanasiar colonias, que venía la policía y a tomar por culo una colonia. En el centro, en el centro de la Fortuna, el CPA de la Fortuna del Ayuntamiento de Madrid, bueno, que antes no era la Fortuna, hubo una época en que eutanasiaban a 30 gatos diarios, de lunes a viernes, 52 semanas al año, algunos que se cogieron de vacaciones, los funcionarios, pues algunos se salvaban. 30 gatos al día. Esto era así. Ya no. Vamos mejorando. Y gracias a Octavio, de verdad. Octavio es el que inventa. El impulsor. El impulsor, eso, perdón. Bueno, pues muchas gracias.